Vamos a orar primero. Señor, gracias porque tú estás vivo. Porque tú estás vivo, porque tú resucitaste de la tumba al tercer día. Esa es toda nuestra esperanza. Porque tú vives, nosotros también viviremos. Nosotros somos un pueblo que tiene un Salvador que está al lado de nosotros. Un Salvador que vive junto a su pueblo y que está todos los días intercediendo por nosotros para hacernos bien eternamente. Gracias por Jesucristo. Gracias por el regalo de la vida eterna en Jesucristo. Y nosotros te pedimos ahora que tú hables a tu pueblo a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Les invito a que todos juntos busquemos Éxodo capítulo 20, versículos 1 hasta el 17. Éxodo 20, 1 al 17. Espero que cuando esta serie termine ya nos sintamos un poquito con nostalgia de no escuchar este texto, porque llevamos aproximadamente 12 domingos ya, 10 domingos, leyendo este mismo texto. Éxodo 20, 1 al 17, y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Un día, el joven discípulo de Sócrates, se cuenta en la historia, Sócrates fue un filósofo de la antigüedad, llegó a la casa de su maestro y le dijo: maestro, tengo que contarte algo. Un amigo tuyo muy íntimo ha estado hablando mal de ti. Espera, lo interrumpió Sócrates, ¿ya hiciste pasar eso que me vas a decir por las 3 barreras? El discípulo lo miró perplejo. ¿Las 3 barreras? ¿Qué barreras son esas? Sí, la primera barrera es la verdad. ¿Has comprobado que lo que me vas a decir es absolutamente cierto? Bueno, no, en realidad lo escuché de unos vecinos. Si no sabes si es verdadero, siguió diciéndole Sócrates, al menos lo habrás pasado por la segunda barrera, que es la bondad, dijo Sócrates. Lo que me quieres contar será bueno para mí. Luego de unos segundos, el joven respondió: en realidad no, al contrario. Oh, exclamó Sócrates, entonces vamos a la última barrera, la necesidad. ¿Es necesario saber que yo sepa eso que tú me vas a decir? El discípulo bajó la vista y le dijo: para ser sincero, no, necesario no es. Entonces sonrió el sabio y le dijo: si lo que quieres decirme no sabes si es verdadero, no es bueno ni necesario, sepultémoslo en el olvido. Agustín de Hipona decía: ningún médico puede curar las heridas que infringe la lengua. Las palabras crueles pueden matar. Pero lo extraño es
que eso que dijo Agustín de Hipona y que Sócrates, que inclusive no era creyente, dijo hace muchísimo tiempo atrás, ya la palabra de Dios lo había registrado mucho antes de estos sabios. Los 10 mandamientos que Dios nos ha dado dan 2 mandamientos para el uso sabio de la lengua. Uno de ellos, ya nosotros lo tratamos, es el tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y el 9º mandamiento, que es el que vamos a tratar hoy, es no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. El tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano, protege la santidad de Dios. El 9º mandamiento protege la santidad de mi hermano y de tu prójimo. Así como no debemos tomar el nombre de Dios en nuestra boca con ligereza por causa de reputación y del honor de Dios, así tampoco en el 9º mandamiento, la segunda tabla de la ley, Dios nos prohíbe expresamente que cuidemos la reputación de nuestro prójimo. Por tal razón, les invitamos a que leamos nuevamente este sencillo texto que se encuentra en el versículo 16 de la tabla de la ley. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y estaremos viendo este mandamiento como hemos estado viendo todos los mandamientos. Primero, ¿qué nos enseña el mandamiento? Segundo, ¿qué nos prohíbe el mandamiento? Y tercero, ¿qué nos manda, nos exhorta el mandamiento? La esencia del 9º mandamiento. ¿Qué es lo que significa no hablarás contra tu prójimo falso testimonio? Y he aquí algunas cosas que a mí me venían a la mente y le vienen a la mente también a los que van a abordar este tema. Primero, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿quién es mi prójimo? No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y la primera pregunta que uno le hace al Señor es, Señor, ¿quién es mi prójimo? El Señor nos contesta nos da una definición perfecta de quién es mi prójimo, porque los primeros que nos hacemos la pregunta de quién es mi prójimo no somos nosotros. Ya en Lucas capítulo 10, 25 al 37, los fariseos, para coger a Jesús de atrás para adelante, le hacen la misma pregunta. Les invito a que todos juntos busquemos Lucas 10, 25 al 37. Lucas 10, 25 al 37. Dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle a Jesús, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo lees? Aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a tú mismo. Y le dijo, bien has respondido, le dijo Jesús, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, es interesante cómo Jesús predica el evangelio, no lo predica como lo predica mucha gente hoy. Jesús trata de llegar a la conciencia de la persona y decirle, tú eres un pecador, es lo primero que Jesús quiere mostrarle con esto. Jesús le dice, bien has respondido, haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, sabiendo que no puede hacerlo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron. E hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Imagínense la escena. Un hombre estaba bien dañado en el medio del camino. Te encuentras, tú vas en tu carro, te encuentras una persona muriendo en la acera. Pasa primero un sacerdote en un BMW y mira al que está ahí en la acera destrozado y viéndole pasó de largo, simplemente le miró y pasó de largo. ¿Cómo me voy a yo ensuciar si voy para el culto? ¿Verdad? Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, un levita era los que dirigían la congregación, viéndole también pasó de largo. Pero un samaritano, ¿qué cosa es un samaritano? Un enemigo de los judíos, un hombre que la situación económica no era un BMW, era probablemente un Transportation del 95, que iba por el camino, vino cerca de él y viéndole dijo, no, yo no puedo dejar a este hombre aquí. Yo no puedo dejar a ese hombre ahí muriendo. Viéndole, fue movido a misericordia
Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en cabalgadura. Lo llevó a un mesón, le dio de comer, cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, cogió del poco dinero que traía, le dio dinero, le dijo al mesero y le dijo al mesero, cuídemele y todo lo que gaste de más, guárdemelo, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que es el prójimo de ese que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó misericordia de él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ustedes saben una cosa, yo cuando veo los cultos despampanantes de nuestras iglesias de hoy en día, nuestros shows, nuestras engalanaduras, nuestras maneras de mostrar nuestro espaviento, yo siempre me pregunto, ¿qué Jesús pensaría de nosotros? ¿Qué Jesús pensaría del cristianismo del siglo XXI tan superficial, tan mediocre, tan lleno de cosas que el Señor no enseñó en su palabra? Jesús dice, el samaritano, aquel que ustedes desdeñan y lo sientan en el último lugar, aquel que ustedes ni miran, es el prójimo. Jesús nos enseñó en esta parábola que nuestro prójimo es cualquier persona que encontremos en el camino. Jesús nos enseñó en esta parábola que nuestro prójimo es cualquier persona que encontremos en el camino. Y dice el texto, no hablarás contra ese, tu prójimo, falso testimonio. Y la expresión falso testimonio es una expresión que no sea acorde con la verdad. La forma más vívida de esta expresión es aquel testigo falso que habla mentiras en el juicio para ganar un beneficio propio o simplemente dañar al acusado. Y eso es lo que Dios quiere decirnos en este texto. Es aquel testigo que trae un juicio y habla cosas que no tienen nada que ver con la verdad para que la persona sea dañada. Dice un predicador contemporáneo, el 9º mandamiento es la forma que Dios tiene de hacernos pensar en lo que nosotros hablamos. El 9º mandamiento es la forma que tiene Dios de hacernos pensar en lo que nosotros hablamos. En Israel los testigos jugaban un papel de mucha importancia en la solución de los casos judiciales. La jurisprudencia, si aquí hay abogados probablemente, en aquel tiempo era muy básica. Acuérdense, en aquel tiempo no había abogado defensor, en aquel tiempo no había peritos, en aquel tiempo no había huellas digitales, en aquel tiempo no había tecnología. Por lo tanto, todo el juicio en el pueblo de Israel y en aquellos pueblos antiguos se basaba en la declaración de los testigos. Los testigos tenían un papel relevante en aquella sociedad judía. Por lo tanto, si un testigo quería hundirte, te hundía. Quería hundirte, te hundía. Un buen ejemplo de esto nosotros lo encontramos en un juicio que se hizo en la Escritura. A mí siempre me gusta comparar los ejemplos de la Escritura para que nosotros veamos qué es lo que Dios nos quiere decir. Yo quiero que todos juntos busquemos Primera de Reyes 21, 4 al 14. Primera de Reyes 21, 4 al 14. Nos vamos a encontrar esto que les estamos diciendo. Aquí estamos frente a uno de los personajes más sucios, más oscuros de toda la historia de Israel, que fue el rey Acab, el más malo de todos los reyes. En toda la competencia por ser más malo, porque los reyes de Israel habitualmente eran reyes malos, Acab se ganó la medalla de oro. Y dice el versículo 4, que vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Nabot se le enfrentó a Acab y le dijo, yo no te voy a dar la heredad de tu padre. Por mucho que a Jezabel le guste mi viña, por mucho que a Jezabel le guste la heredad que mis padres me han dado, yo no te la voy a dar, me vas a tener que matar. Vino a él su mujer Jezabel, que competía con Acab para ser tan mala, y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu semblante y no comes? Y él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero.
o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? O sea, tú eres el rey, tú puedes disponer aquí de lo que tú quieras. Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces, Jezabel, ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló en su anillo y le envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot, con Nabot. Y las cartas que escribieron decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. O sea, vamos a hacerle un juicio a Nabot. Y poner a 2 hombres perversos delante de él, o sea, 2 testigos falsos, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en la ciudad, hicieron con Jezabel como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos dieron testimonio, atestiguaron contra Nabot delante del pueblo diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Por eso el Señor dio mandamientos muy precisos con respecto al testimonio en la ley de Moisés. En la ley civil de Israel habían mandamientos muy precisos en cuanto a los testigos falsos. Por eso, si era comprobado que un testigo había mentido, debía recibir el castigo que el acusado había recibido por su testimonio falso. Dice Deuteronomio 19, cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren aquellos días. Y los jueces inquirirán bien. Y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a sus hermanos y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti, y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. ¿Qué sabiduría de Dios, hermano? Ahí no hay sabiduría. Dios está diciéndole a Moisés: esas son leyes civiles de Israel. Obviamente, esta no es la ley moral de Dios, estas son leyes civiles. Pero esas leyes civiles protegían al pueblo de Israel. Dios le está diciendo a Moisés: mira, cuando se presente un testigo falso y por ese testigo falso tenga que morir alguien, como estos testigos que citó Jezabel, tú lo que irás es que cogerás esos testigos, averiguarás bien, y si son falsos, lo mismo que ellos causaron vendrá sobre ellos. Este asunto no se tomaba en juego en el pueblo de Israel. Testificar falsamente contra otro era un crimen serio a los ojos de Dios. Y esa es la aplicación primaria del 9º mandamiento. No te pondrás a dar testimonio falso contra nadie. No solo se refiere al testimonio que se daba de otra persona en un proceso judicial, sino también a nuestro compromiso por la verdad. Así que, hermanos, la esencia del mandamiento es la reputación ajena y también la verdad. Es de esto de lo que trata el 9º mandamiento, de la santidad de la reputación de nuestro prójimo y de la santidad de la verdad. Ahora viene el meollo de nuestro sermón. ¿Qué prohíbe el mandamiento? Yo quiero que ustedes estén atentos a esto, mis hermanos. Ya vimos lo que significa. Significa que debemos cuidar la santidad de nuestro prójimo. Pero, ¿qué nos prohíbe el mandamiento? Y hay 7 cosas al menos que nos prohíbe el mandamiento. En primer lugar, el mandamiento prohíbe la calumnia. Como ya dijimos, es decir que alguien hizo algo que realmente no hizo, pero que tú afirmas eso con la intención de hacerle daño al otro. Decir palabras injustas contra otros, ridiculizar a los demás, tratar de levantarnos hundiendo a los demás, algo muy frecuente en este país. Describir exageradamente las acciones y el carácter de los demás con el fin de dejarlos mal parados. Segundo, ¿qué prohíbe el 9º mandamiento?
el 9º mandamiento prohíbe el chisme. El chisme es una epidemia. El contenido de un chisme no tiene que ser falso, por eso el chisme y la calumnia son diferentes. El chisme puede ser una calumnia por falso, pero el chisme también puede ser algo que sea verdad. Muchas veces el chismoso dice la verdad, solo que se lo dice ¿a quién? A la persona que no tiene que decírselo. La información que provee no era necesario proveerla y afecta la reputación del prójimo. Por eso Proverbios 11:13 dice, el que anda en chisme descubre el secreto, mas el del espíritu fiel lo guarda todo. ¿Cuál es el problema del chismoso? El problema del chismoso, dice Proverbio, es que descubre cosas que debían ser cubiertas. Esas cosas pueden ser verdaderas, pero el chismoso se ocupa de darlas a conocer a personas equivocadas. Porque una vez escuchamos un reporte negativo de algo, eso queda, o de alguien, eso queda en nuestra mente. Por eso no debemos permitir que alguien venga a nosotros con un chisme, porque eso daña nuestras almas, daña nuestra relación con los otros y daña la reputación del prójimo. Y yo sé que no es fácil parar a un chismoso. Primero, porque tenemos el temor de ser descorteses. Y segundo, porque el chisme suena dulce al oído. Porque el chisme suena dulce al oído. Alguien dijo con mucha razón, las únicas veces que a las personas no les gusta el chisme, ¿cuándo es? ¿Cuál es la única vez en la que a uno no le gusta el chisme? Cuando tú eres del que se está chismeando. Cuando es de uno de los que se está dando el chisme, entonces eso nos causa ofensa y molestia. Pero cuando es de los demás, eso nos parece tan interesante y tan atractivo. Y mis amados hermanos, eso es una epidemia en la iglesia contemporánea. Y cuando una iglesia se caracteriza por el chisme, es una iglesia que se caracteriza por el desamor, que se caracteriza por el individualismo, que se caracteriza por el odio, que se caracteriza por la desunión. Es una iglesia donde Satanás está haciendo muy bien su obra. Sin embargo, así como es pecaminoso contar chismes, y ahí es donde también va enfocado mi sermón, también es pecaminoso escuchar chismes. En el Salmo 15:3 dice que el justo no admite reproche alguno contra su vecino. Y en Proverbios 20:19 dice, el que anda en chismes descubre el secreto. Y Salomón le dice, no te entremetas pues con el suelto de lengua. El chismoso, hermanos, debe ser evitado, debe alejarnos de las personas que practican ese deporte. Este no es el tipo de personas con el que nosotros deberíamos andar. Primera los Corintios 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La envidia, el orgullo, la ociosidad, el deseo de venganza, la amargura, el deseo pecaminoso de llamar la atención son las fuentes del chisme. Y se lo repito, cuando alguien cuenta un chisme, lo que está detrás es envidia, orgullo, ociosidad, no tiene más nada que hacer, deseo de venganza, de amargura. Esas son las fuentes del chisme. Nunca existe una razón piadosa para chismear. El chisme nunca tiene justificación. Ustedes saben, en la Escritura existen razones piadosas para airarse. ¿Saben eso, hermano? En la Escritura hay razones piadosas para airarse. La ira, por ejemplo, tiene una parte negativa, tiene una parte positiva. Nosotros vimos en la Escritura cómo Jesús se airó en el templo cuando los mercaderes estaban convirtiendo el templo de Dios en una casa de mercado. Vemos que Dios está airado contra el pecador todos los días. Vemos eso claramente en la Escritura. Vemos también que Dios nos manda a no airarnos. Sin embargo, el chisme nunca tiene un motivo piadoso. Nunca tiene una connotación piadosa. Así que esa es la segunda acepción de este mandamiento. Lo segundo que prohíbe el mandamiento. Tercero que prohíbe el mandamiento. El mandamiento prohíbe los juicios apresurados. Y esto quiero que ustedes lo tengan claro.
los juicios apresurados. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio, dice Juan 7:24. Aunque usted no hable con otros de esas cosas, aunque usted no ande en chismes, el hecho de que usted en su corazón vea al prójimo hacer algo y sin tener toda la información saque conclusiones apresuradas, eso también es una violación del 9º mandamiento. Mis hermanos, nosotros teníamos una costumbre en nuestras iglesias de donde vinimos y era una costumbre muy sana. Una costumbre que nosotros tomamos cuando iniciamos la reforma. Y digo nosotros porque habemos muchos de ese contexto acá. Y es que nosotros aprendimos a no sacar juicios apresurados de nadie. Cuando tú tengas una impresión de un hermano tuyo, no lo lleves a tu corazón. Cuando yo te pase por al lado tuyo y no te salude, no pienses que es que estoy bravo contigo. No pienses que es que tengo algo contra ti o que estoy mal en la fe. No saques esa conclusión apresurada. Háblalo conmigo. Y le estoy poniendo mi ejemplo para que lo hagamos entre nosotros. Cuando tú veas aquí un hermano que se sienta en la silla, no saques la conclusión apresurada de que está triste, tiene problemas en la casa, o cuando me veas hablando con mi mujer ahí escondidito, no pienses que me estoy fajando con ella. No, mis hermanos, aprendamos a no sacar conclusiones apresuradas de nuestro hermano y no llevarlas a nuestro corazón, porque eso puede ser usado por Satanás. Por Satanás. ¿Ustedes saben cómo se cura eso? Ve al hermano y pregúntale. Pregúntale. No se lo digas a otro que no sea él. Pregúntale, mi hermano, ¿te pasa algo? En algo yo puedo ayudarte. Mi hermano, ¿por qué no me saludaste hoy? Pregúntale. Esa es la única manera de curar esa maldad entre nosotros. Es la única manera. Esa raíz de maldad, porque el diablo quiere desunir la iglesia. Y esa es una manera de desunirnos. Primera de Samuel 1, 9 al 15. Tenemos un ejemplo que yo quiero ponérselo. Si usted estaba pestañeando porque tenía sueño, no pestañee ahora. Vamos a buscar Primera de Samuel 1, 9 al 15. Miren esto. Este ejemplo es genial para esto de las apariencias. Primera de Samuel 1, 9 al 15. Y doy hasta un compás de espera para que lo busque. Si la Biblia no la tiene al lado, pídala prestada. Le doy un contexto porque no le puse todo el texto porque es muy largo. Ana estaba pidiendo por un hijo. Estaba pidiendo hacía mucho tiempo por un hijo al Señor. Y ella tenía eso en su corazón. Ella estaba atribulada que el Señor no le había acabado de dar un hijo. Se estaba haciendo vieja. Ella se veía que era una mujer mayor ya. Y ella se había propuesto tener un hijo y ella estaba en oración con el Señor. Y miren lo que pasa con Ana. Dice el versículo 9, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Silo es donde estaba el templo, donde estaba el tabernáculo, donde estaba la casa de Dios. Después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Y la Reina Valera no es buena en esto, porque ella lo que estaba era sentadita en un lado del templo orando a Jehová y llorando. No oró, es orando. Ella estaba orando, Elí estaba sentado probablemente en los atrios centrales, el sacerdote, e hizo voto diciendo, y esta era la oración que Ana estaba haciendo tranquilita allí: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a ti, Señor, todos los días de mi vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón. O sea, Ana estaba orando como hacemos nosotros.
ella estaba hablando, pero no salían palabras, sino que estaba hablando con el Señor. Ella no necesitaba estar hablando literalmente. Y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. ¿Y qué pasó? ¿Qué dice el versículo 13? Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria, mujer? Dice las otras versiones: digiere tu vino. Y Ana le respondió: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Este ejemplo es un ejemplo que debemos tener en nuestras cabezas. Ese hermano que viene y no saluda a nadie y se sienta allí, y tú enseguida dices: oh, ese debe tener un problema espiritual terrible. Los problemas en la casa deben ser horribles. O un día que venga un hermano y que no lo ves tan bien vestido como siempre viene. Entonces, se habrá emborrachado anoche, habrá estado en una fiesta. Eso es lo que le pasó a Elí. Cuando Elí llegó a Ana y le dijo: pero Ana, digiere tu vino, porque Elí no le preguntó: oye, ¿estás borracha? No. Elí le dijo: ¿hasta cuándo estarás borracha? Ya la conclusión de Elí era segura. ¿Hasta cuándo, muchacha, tú estás borracha? ¿Qué es ese comportamiento que tú tienes? Y Ana le dijo: pero tú estás mal, yo lo que estoy es orando. Por eso la Escritura nos dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Hermanos, cuidado, muchas veces nosotros descansamos mucho en nuestros propios juicios. Muchas veces nosotros tomamos demasiada confianza en nuestro propio discernimiento y debemos tener cuidado con eso. Cuando nosotros, con las impresiones, con nuestras suposiciones y con nuestras imaginaciones, nos hacemos juicios de alguien y chismeamos de ese juicio que nos hacemos, dividimos la iglesia y Satanás toma partida entre nosotros y además provoca que cerremos nuestro corazón contra nuestro hermano. Ya vimos entonces que el 9º mandamiento prohíbe la calumnia, el falso testimonio, el chisme y prohíbe también los juicios apresurados. Pero también el 9º mandamiento prohíbe la mentira abierta y deliberada. Y debemos entender que la mentira es toda aquella falsificación voluntaria de la verdad. Es voluntariamente falsificar la verdad. La mentira no es un error, cuidémonos. Usted sin querer y sin ninguna intención puede transmitir una información errónea de algo, ¿no es verdad? Creyendo sinceramente que las cosas fueron en realidad así, pero no, usted percibe las cosas así, pero en realidad no lo fueron. Por ejemplo, en la medicina hay una enfermedad muy frecuente no, es una enfermedad bien rara, pero es una enfermedad que casi todos los médicos conocemos. A pesar de que es rara, casi todo el mundo la conoce, inclusive los que no son médicos. El daltonismo. El daltonismo es una enfermedad de origen genético en la capacidad de distinguir los colores. El grado de afectación es muy variable y oscila entre la falta de capacidad para distinguir cualquier color, que se llama acromatopsia, y un ligero grado de dificultad para discriminar algunos matices. Así que el daltonismo va de gente que no puede discriminar absolutamente ningún color, pero lo más frecuente no es eso es muy raro. Lo más frecuente del daltonismo es un ligero grado de dificultad para distinguir entre los matices rojo y verdes. Y algunas veces también el matiz azul. Así que el daltónico no distingue el semáforo. Le es muy difícil poder distinguir cuándo pasar o frenar. Si usted tiene un daltónico de pasajero, no se confíe, porque puedes tener un accidente. Así que cuando un daltónico te dice que pases y está en rojo, no te está diciendo una mentira. Te está diciendo un error, porque esa es su percepción de la realidad. Ahí está la diferencia. La mentira es cuando alguien voluntariamente quiere engañarte para lograr un fin. El error es cuando tú transmites una información que tú crees que es verdadera, pero no se adecua a la realidad. Así que una persona que padece esa enfermedad puede confundir un color con el otro, como también nosotros, que somos a veces daltónicos de la vida, podemos confundir una situación con la otra.
La mentira es diferente. En la mentira la persona tuerce los hechos, adrede, intenta comunicar a través de sus palabras, de sus acciones y de sus énfasis una imagen distorsionada de lo ocurrido, con el propósito expreso de engañar a la persona. La mentira es una falsificación voluntaria de la verdad. La mentira encierra un engaño deliberado. Y aunque nos avergüence decirlo, este es uno de los problemas más graves del hombre. La mentira se encuentra íntimamente entretejida a las partes más íntimas de nuestro corazón. Y si tenemos alguna duda de eso, fíjense en nuestros niños. ¿Cuándo tú enseñaste a decir mentira a tu niño? ¿Cuándo fue? Nunca. Yo espero que ningún padre aquí le enseñe a decir mentiras a su hijo. Pero ellos no la dicen naturalmente. Cuando ellos cogen algo que tú sabes, y tú le dices, pero tú cogiste eso. No, yo no lo cogí, fue mi hermanita. Y ellos, la mentira les viene natural. Es algo que viene en sus raíces. El hombre tuerce la verdad para protegerse, para proteger a los otros, para obtener beneficios personales, para hacer daño a otras personas, para hacer creer que es lo que no es. Sin embargo, la mentira, además de ofender a Dios y de traicionar la confianza de los demás, es muy difícil recuperarse de las mentiras. Y ahí está el problema de las mentiras. Es muy difícil. La mentira nos daña a nosotros mismos y daña a los otros tanto que cuando el mentiroso quiere recogerla para atrás, es muy complicado. Cada mentira que decimos nos afecta nuestro carácter, afecta nuestra integridad. Y hay un proceso que sucede en la vida de la persona mentirosa, y es que cada vez que dice una mentira, le resulta más fácil hacerlo y más difícil resistir la tentación de seguir mintiendo. Te conviertes en un mentiroso crónico. Muy pronto la conciencia pierde la sensibilidad y comienza a cauterizarse. Por lo tanto, casi todo lo que sale de tu boca es exagerado o mentiroso. La mentira, hermanos, es destructiva. Toda la caída de la raza humana fue debido a una mentira. Toda la caída de la raza humana fue debido a una mentira. Satanás mintió a nuestros primeros padres. Les mintió deliberadamente. Una mentira que salió del padre de las mentiras. Dice Cristo en Juan 8, 43 al 45. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dijo a los fariseos, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Y hay dos características centrales en el diablo en las Escrituras. El diablo es homicida y mentiroso. Y eso es lo que más caracteriza a Satanás en la Biblia. Homicida y mentiroso. No hay verdad en él, dice Jesucristo. Así como la naturaleza divina es verdad, es la verdad, la naturaleza diabólica es la mentira, porque Satanás es el padre de la mentira. De manera que cuando nosotros echamos mano de la mentira, sea por el motivo que sea, lo que estamos haciendo es promover el reino de Satanás y estamos actuando como sus agentes. Miren, yo cuando iba a venir para este país, yo y mi esposa fuimos a unos entrenamientos que te daban para hacer la entrevista. Ustedes saben que en Cuba hay especialistas de todo. Y ahí a los lados de la embajada habían personas que te entrenaban a hacer la entrevista y te decían que era lo posible que tú ibas a preguntar. Yo creo que ese día fui yo solo y ella se quedó en la casa porque teníamos los niños pequeños. Y esa señora me iba a enseñar a mí cómo hacer las preguntas y me iba a ayudar a llenar los documentos. Y cada vez que yo respondía, ella me decía, no, pero así tú no puedes decirlo. Eso hay que adornarlo. Pero ¿cómo yo voy a adornar eso? No, eso hay que adornar, eso tú no puedes decir. Tú no puedes decir eso. Tú no puedes decir así tan bruscamente que tú no tienes propiedades en Cuba. Muchacha, si yo tengo una miseria terrible, yo no tengo nada, ¿qué le voy a decir? No, porque van a pensar que tú vas a hacer una carga pública para los Estados Unidos. No. Tú tienes que decir algo, inventa. Las casas de tus abuelos, la casa de tu papá, todas esas son tuyas en estos momentos. Y tú vas a decir eso como si fuera verdad. Pero mis amados hermanos, lo que queremos decir con esto es
que la exageración de la verdad, que la distorsión de la verdad o la disminución de la verdad, todas son mentiras. No dejemos que el diablo nos engañe con esto. Es mentira. Cuando tú tratas de adornar la verdad, lo que tú estás tratando de hacer es decir una mentira. Es decir una mentira. Tú debes siempre hablar la percepción que tú tienes de la realidad. Siempre, mis hermanos. Y eso es lo que Dios nos promueve en este mandamiento. Así que la exageración mentirosa también es mentira. En Números 13, 32 a 33 dice: y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Y ustedes, aquí todos saben de qué historia estoy hablando, ¿verdad? Bueno, el pueblo de Israel, Moisés manda a 12 hombres a reconocer la tierra prometida, a reconocer la tierra que ellos iban a que ellos habían heredado del Señor y que ellos iban a conquistar a Canaán. De aquellos 12 hombres, 10 viraron con este reporte: mira, eso es imposible para nosotros. Allá los hombres son gigantes que se tragan a la gente. Sí, la tierra está buena, pero son gigantes. Son aquellas, nosotros nos parecíamos a langostas. Langosta es un insecto, no es la langosta, es un insecto del desierto. Nosotros parecíamos langosta delante de aquellos hombres. Así parecíamos. Eso es imposible para nosotros. Y miren cuál fue el efecto de esa exageración mentirosa de aquellos 10 espías. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche porque, hermanos, habían estado caminando por el desierto enormemente, 40 años en el desierto para heredar la tierra. Y el pueblo dijo: pero hemos llegado aquí, ¿qué vamos a hacer si no podemos entrar a la tierra? Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá nos hubiésemos muerto en Egipto, y en este desierto ojalá hubiéramos muerto. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? ¿Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa a esos hombres que no podemos vencer? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Sin embargo, 2 hombres de aquellos 12, Caleb y Josué, pusieron las cosas en su dimensión. Y le dijeron: espérate, eso no es así. Eso no es así. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos diciendo: ¿cómo vamos a volver para Egipto? Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra buena en gran manera. Tierra buena. Si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esa tierra, nos entregará la tierra que fluye leche y miel. ¿Cómo vamos a volver? ¿Cómo vamos a volver para atrás? Ese reporte que dieron esa gente es un reporte completamente desequilibrado. Aquella es una buena tierra y nosotros podemos vencer a esa gente. Hermanos, cuidémonos de exagerar la verdad, pues entonces se convertirá en una mentira. Cuidemos de eso, pues puede provocar efectos desastrosos en la vida de la iglesia y en nuestro prójimo. Así que este mandamiento prohíbe la calumnia, el chisme, los juicios apresurados, la mentira en todas sus dimensiones. Prohíbe la infidelidad a las promesas. Y esa es una buena. En esa caemos todos. Una de las características más sobresalientes de Dios es su fidelidad. Él es un Dios fiel. ¿Qué significa que Dios es fiel? Que cuando Dios te dice en su palabra que Jesucristo retornará por segunda vez al mundo, Él lo va a cumplir. Que no hay nada para que tú tengas duda de eso. Él lo cumplirá sin falta. Eso es una promesa que nosotros no hemos visto aún. Y ustedes saben por qué nosotros estamos seguros que esa promesa va a ser. Porque Dios siempre ha cumplido todas sus promesas que ya se han cumplido. Siempre.
Él es fiel. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. En otras palabras, cuando Dios dice que hará algo, lo hace. Y cuando Él da una promesa, Él la ejecuta. ¿Por qué? Porque Él no es mentiroso. Y la infidelidad a las promesas a la larga no es otra cosa que una mentira. Pero Dios le pide eso también a sus hijos. Así que cuando tú le dices a tu cliente, si tienes clientes, el jueves que viene tu trabajo está listo, tú estás empeñando tu palabra. No es como las obras que se hacían allá en Cuba, que eran las obras de construcción en Cuba, César, tú que eres arquitecto, se hacían siempre, vamos a hacer esta obra para el 26 de julio, y el 26 de julio no estaba la obra, y decían, no, la vamos a hacer entonces para el cumpleaños de Fidel, no, y la vamos a hacer entonces para el 31 de diciembre, y se iban alargando las obras, y se iban alargando, y aquello tú veías que no tenía fin. No, si tú le dices a un cliente, el trabajo que te tengo, el jueves estará listo, y realmente tú no tienes la seguridad de que va a ser así, estás mintiendo. Cuando le decimos a nuestro hijo, después que venga del trabajo vamos a jugar, simplemente para quitártelo de encima en ese momento, pero luego resulta que estás cansado y no cumples lo que prometiste, estás siendo infiel y consecuentemente mentiroso. Por lo tanto, si tú das tu palabra, tú te estás enredando con tu palabra. Hermanos amados, esto es lo que pasa. Cuando tú des tu palabra, te estás enredando con ella. Y tú debes hacer todo lo que esté a tu alcance para cumplir tu palabra. Cuando usted dice, estaré sin falta a las 3 en tu casa y llegas a las 5, además de ser informal, estás incurriendo en un engaño. Obviamente, lo que estamos diciendo acá es que debemos cumplir con nuestros compromisos. Pero obviamente nosotros no podemos controlar las circunstancias que nos rodean. Debemos hacer todo lo que esté en nuestro esfuerzo en cumplir nuestras promesas. Y mira, mi hermano, tú sabes cuál es la clave, que nosotros a través de los golpes de la vida la hemos aprendido. Los golpes en este asunto del tiempo que llevamos en la reforma, y estoy seguro, yo estoy pensando ahora en el Gallego, en Joel, en hermanos que llevamos ya desde tiempo. ¿Ustedes saben lo que hemos aprendido? Que si no tenemos la certeza de algo, lo mejor es que sigamos la recomendación de Dios en Eclesiastés 5:5. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. ¿Ustedes saben lo que es mejor? Lo que es mejor para esto. Si tú no puedes, no tienes control de las circunstancias, no le prometas a tu cliente que el trabajo estará terminado el jueves. Es mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas. Es mejor que le digas a tu cliente, sinceramente, yo no te puedo asegurar que voy a tener el trabajo listo para el jueves. Yo haré todo lo posible, pero no te lo puedo asegurar. Si lo quieres hacer conmigo está bien, y si no lo quieres, también. Eso es lo mejor. Es mejor decir así y no empeñar nuestra palabra, porque una vez que empeñemos nuestra palabra, somos presos de lo que hemos dicho. Y el 9º mandamiento prohíbe ser infieles a nuestras promesas. En último lugar, hermanos, este mandamiento también prohíbe la hipocresía. La hipocresía. La hipocresía es la inconsistencia entre aquello que se defiende y aquello que se hace. La hipocresía viene de la palabra griega hipo, que significa máscara, y krites, que significa respuesta. Es eso que hacen los actores en el teatro. Se ponen una máscara para no mostrar lo que ellos son. Usted sabe, Martí decía que siempre hay que tener un poco de hipocresía en la educación. Pero José Martí estaba equivocadísimo en eso. La Biblia nos dice que nosotros debemos ser hombres y mujeres veraces. La máscara que nos ponemos para ir a la calle es pecaminosa. Nosotros debemos mostrar quiénes realmente somos. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y en Lucas 12:1 dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Los fariseos se ponían una máscara para salir a la calle, para tratar de por fuera ser blancos, pero por dentro estaban carcomidos de mentira. El Salmo 12:2 dice que los hombres impíos
hablan mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Y en 1 Timoteo 4:2 Pablo se refiere a la hipocresía de los mentirosos, esos que tratan de disfrazar la verdad. Hay muchas otras cosas, hermanos, que están contenidas en este mandamiento, como por ejemplo sobornar testigos falsos, defender una mala causa, llamar malo a lo bueno, llamar bueno a lo malo, falsificar, disimular la verdad, callarla indebidamente, aumentar las pequeñas faltas, ocultar, excusar o atenuar los pecados, pero que nosotros obviamente no podemos tratar todas en un sermón. Quiero hacer un pequeño resumen. Todo aquello que atente con la reputación de otros y contra la verdad se nos es prohibido en el mandamiento. Se nos es prohibido. Positivamente hablando, se nos manda no meramente a decir la verdad, sino a ser personas caracterizadas por la verdad en nuestro hablar, en nuestros compromisos y en nuestras promesas. Nosotros debemos ser gente de verdad, porque nosotros seguimos a un Dios de verdad. Dios debe ser glorificado en nuestras vidas. Nosotros debemos ser un pueblo caracterizado por la verdad. Él es veraz y no hay mentira en Él. Y si hay algo que debe distinguirnos como hijos de Dios, es ser personas veraces, hombres y mujeres que hablen la verdad. Amados hermanos, nuestro testimonio como hombres y mujeres de verdad va a hacer que el mundo glorifique a nuestro Padre que está en los cielos. Esa es la causa. Esa es la causa por la que debemos obedecer este mandamiento, porque nosotros estamos llamados a glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Que Dios sea glorificado con nuestras vidas. Ese es nuestro deseo. Yo quiero darles 3 aplicaciones antes de terminar y ya con esto terminamos. Primera, amado hermano, es una mentira de Satanás cuando nos trata de convencer que no deberíamos tomarnos el cristianismo tan en serio. Es una mentira de Satanás cuando nosotros pensamos que podemos coquetear con el mundo sin comprometer nuestra relación con Dios. Nosotros somos un pueblo santo llamado a la santificación. Y cuando perdemos de foco eso y pensamos que podemos darnos esos recesos espirituales, que a veces yo veo gente que se los toma, ese coquetear con el mundo, no lo dudes, estás creyendo una mentira de Satanás. Recordemos siempre que Satanás hace uso de la mentira para promover su reino de muerte. Es por medio de la mentira que el enemigo de nuestras almas siempre quiere hacer caer a los creyentes. Y yo quiero dar una última exhortación. Joven, visitas, hijos nuestros. Es Satanás el que te quiere llevar a pensar que el evangelio es aburrido y triste. Es Satanás. Que la única manera en que puedes tener una vida plena es si te alejas de Dios. Que solo podemos procurar de nuestra vida aquí y ahora eso que tú quieres y que es siempre lejos de Dios. Todo eso es una mentira. Las mentiras de Satanás no son inofensivas. Satanás lo que quiere es tu destrucción, pues él es mentiroso y homicida. Es una mentira cuando te lleva a valorar las cosas de este mundo por encima de las cosas espirituales. Es una mentira cuando te dice que puedes postergar tu arrepentimiento, que eso es para cuando estés viejito. Eso es una mentira. Es una mentira. Cada minuto que vives alejado de Dios estás desperdiciando su vida. Y eso es una mentira que Satanás te quiere decir, que la vida se disfruta lejos de Dios. Eso es una mentira. Amigos, hijos nuestros, hay grandes verdades que un ser humano debe escuchar en su vida. Grandes verdades que pueden cambiar tu vida. La primera es que tú eres un miserable pecador que merece el infierno. ¿Quién puede decir lo contrario con la profundidad de estos mandamientos? ¿Quién puede pararse delante del 9º mandamiento y decir que no es un miserable pecador? Pero hay una gran verdad también que tú debes escuchar. Y es que Jesucristo es un gran Salvador. Decía el himnólogo, solo sé que soy un gran pecador, pero Cristo es un gran Salvador.
Y esa es la segunda verdad. Cristo es un gran Salvador. Y Dios ofrece en el Evangelio salvación gratuita por medio de la promesa y la obra de Jesucristo a todos aquellos que se acerquen a Él. Y eso llena de gozo y de confianza a todos aquellos que hemos despojado nuestras vidas para servirle a Él. Haz tú lo mismo. El perdón de Jesucristo, todos los beneficios del Evangelio serán tuyos por medio de la fe. Esa es una verdad de Dios. Que Dios use su palabra, que Dios use sus verdades para traer a muchos a Él, que es la verdad. Para romper las cadenas de la mentira que el diablo tiene sujetos nuestras vidas y quiere tener sujeta tu vida para siempre. Para destruir tu vida, en el infierno. Líbrate de Satanás y solo puede ser posible a través de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Vamos a orar y con esto terminamos. Bendito Dios, nosotros te pedimos que tú uses tu palabra para hacernos bien a nuestras vidas. Que nosotros aprendamos de ti. Aprendamos a ser hombres y mujeres de verdad. Aprendamos a glorificar tu nombre con nuestras vidas, con nuestras lenguas. A glorificar tu nombre con nuestras conductas. Pero nosotros te pedimos, oh Señor, que tú salves a mucha gente hoy aquí a través de la exposición de tu palabra. Que la sangre de Jesucristo, tu Hijo, sea eficaz en la vida de nuestros hijos. Que ellos puedan venir al conocimiento de Jesucristo, porque es Jesucristo el camino, la verdad y la vida. En el nombre de Jesús. Amén.